Voy a servirme de la primera lectura para explicar un poco una realidad que a mí me preocupa mucho, me da mucha tristeza también al modo de Jesucristo, que Él dice que los miró también con ira, pero al mismo tiempo dice que los miró con tristeza porque no querían entender. Y la primera lectura habla de este texto que hemos escuchado en el primer libro de Samuel, en el capítulo 17, pues es uno de los textos que están casi como impresos en nuestra cabeza. Impresos, uno lo escucha y uno ya sabe cómo se desarrolla pues todo eso. Y se trata pues de entonces de este famoso Goliat y David pequeño que lo vence. Partiendo de eso quiero hablar de una realidad, pero primero vayamos al texto mismo. Primero voy a hacerles un pequeño chiste. A mí me provoca mucha gracia siempre cuando lo escucho y lo leo también. Me provoca mucha gracia cómo, pues imagínense ustedes la escena, ¿no? Entonces, David es pequeño. Dice que Goliat era tan grande, los expertos dicen que medía más o menos como 2,80 metros. ¿Se imaginan? Es un gigante. Y cuando ve a David, muchacho, entonces lo desprecia. Y cuando ve el filisteo a David, este Goliat, entonces resulta que le dice unas palabras que a mí me provocan mucha gracia siempre. ¿Soy acaso yo un perro para que vengas a mí con tus palos y tus ondas? Y entonces David le contesta, no, eras peor que un perro, le dice. Entonces, pero imagínense ustedes, me provoca mucha gracia esa escena. Pero bueno, vayamos a lo que dice la lectura. Ya sabemos, voy a repetir algunas cosas, ¿no? Vamos a ver, dice, en aquellos días dijo David a Saúl, Señor, no se atemorice tu corazón por ese filisteo. Tu siervo irá a pelear con él. Pero Saúl le replicó, tú no puedes ir a pelear con Goliat, porque no eres más que un muchacho, y él es un hombre adiestrado desde su juventud. Y ahí pues se va desarrollando todo, ¿no? Desarrollando todo, pero vamos como digo, a ver algunas cosas desde el texto y después vamos a ver una realidad que a mí me causa mucha tristeza también. No sé, algunas veces hasta he llorado con algunas personas por la realidad que estamos viviendo hoy. Vamos a ponerle título a esta homilía, vamos a ponerle como título, ¿quién es nuestro Goliat? Esa es como el título, que es en forma de pregunta. Veamos unas cosas muy bonitas. Primero, David es un hombre pequeño, Goliat es un hombre gigante, y todas las de perder llevaba David. Pero resulta que es el grandote el que fracasa. Vemos una victoria y vemos un fracaso. La victoria es de quien no se esperaba que iba a ganar, como lo atestigua el mismo Saúl. Y el que supuestamente debería ganar y que tenía completamente confianza en sí mismo, ojo con esa expresión, es el que pierde. Muy interesante. Veamos una derrota en la Sagrada Escritura. Aquí hay muchos aspectos que subrayar, pero no, digamos, sí me interesa, no es que no me interesa subrayarlos, pero por no puedo extender una homilía en 1 hora, ¿no? Entonces, vayamos a un aspecto nada más. Veamos una derrota en la Sagrada Escritura. El gigante Goliat, vamos a ponerle que es el demonio, y David, vamos a ponerle que es el cristiano. Como digo, vayamos a una derrota. ¿Se imaginan ustedes en el paraíso cuando Eva y Adán estaban allí? Dios los colocó en el paraíso, en el jardín del Edén, para que sean felices. ¿Se recuerdan de eso? Pues yo pienso que sí, ¿verdad? No es que hayamos estado ahí, pero sí nos recordamos porque hemos escuchado ese texto. Y sin embargo, la serpiente, que ya sabemos que es el demonio, aparece ahí, hace su entrada y le empieza a hablar a Eva
Y hay que preguntarnos por qué Eva también, ¿verdad? Pero no vamos a sacar ese tema. Pero se acerca a Eva y calumnia el diablo a Dios, con que Dios les ha dicho que no pueden comer de ningún árbol del jardín. ¿Y Eva qué es lo que hace? Le responde, incluso con la verdad, pero le responde, no es así. Al revés, de todos los árboles podemos comer, menos de uno, el que está en el centro, es el árbol del bien y del mal. Y empieza entonces el diálogo. ¿Quién venció ahí? ¿La serpiente o Eva? ¿Quién venció? La serpiente. Y ahora, en esta escena de David y Goliat, entonces aquí vence David. Hay que preguntarnos por qué. El Papa Francisco ha dicho unas palabras en su pontificado también, ¿verdad? Yo mismo los he escuchado, en donde él dice que con el mal no se dialoga. San Pablo dice en muchas de sus cartas, especialmente en las cartas, ¿verdad?, pastorales, a Timoteo y a Tito, no te metas en discusiones porque son tontas. Así dice San Pablo. Entonces, vamos a ver la razón de por qué Eva perdió a pesar de que estaba diciendo la verdad. Porque simple y sencillamente con ese diálogo que tuvo con el mal, a pesar de que dijo la verdad, Eva entró en el terreno en donde es experto el demonio. Por eso fue que perdió. Precisamente por eso. Entra en el terreno del enemigo. Si uno entra al terreno del enemigo, el que va a ser vencido es uno. Y al revés, si el enemigo entra en el terreno de uno, entonces el enemigo es el que va a ser vencido. Por ejemplo, para que se entienda muy bien, para no teorizar, ¿se imaginan ustedes? A mí ya me pasó, les cuento, ahorita que estoy recordando yo un año de haberme ido a Panamá, que Dios me concedió esa gracia. Pues estábamos en Punta Arenas y entonces paramos el bus, nos paramos a la orilla del mar. Entonces resulta pues que todos estaban entusiasmados por lo maravilloso que era el ambiente y nos metimos al agua varios. Uno de ellos soy yo, porque a mí me fascina, me ultra mega hiper mega fascina nadar. Y yo con ver ese paisaje tan maravilloso, y entonces ¡zas!, me metí al agua. Adivinen, esa playa estaba infestada de medusas. Se me envolvieron las medusas en las piernas y eso parecía electricidad cuando le agarran, uno agarra un cable, ¿no? Y uno se queda así, todo tenso, ¿no? Y cuando yo sentí pues el estrellón con esos animales, inmediatamente, sin pensarlo dos veces, me salí. Si yo me hubiera metido en el agua a luchar con esos animales, ¿quién hubiera ganado? ¿Quién? Los animales, porque yo no soy de agua. Hagan de cuenta que no fueran medusas, sino fuera un tiburón. ¿Quién lleva las de perder? Yo, porque yo me estoy metiendo en sus aguas. En cambio, si el tiburón sale, pobrecito, pues una patada le voy a meter en su ojo, lo reviento sus ojos y ya lo vencí, porque él está en mi terreno. Pues estoy diciendo esto para que aprendamos también las estrategias del mal. Ese fue el gran error de Eva. Veamos un feedback. Vengamos a nuestro tiempo. Me topo a mí con el drama de mucho sufrimiento, tanto de mujeres como de varones. Por ejemplo, nuestro país, que tristemente es muy migratorio por buscar sueños que se convierten en pesadillas, resulta que pues muchas esposas se quedan abandonadas acá porque el esposo tiene que ir a buscar el sueño americano. Entonces resulta que hay alguno que le está coqueteando, le coquetea. Y entonces viene esta mujer, empieza a contestarle, aunque sea con la verdad: no me molestes, yo tengo mi marido.
yo tengo mi esposo, ¿qué querés? Ya le contestó, ¿quién va a ganar? La respuesta es clara, porque uno entró en un terreno en el que no tenía que entrar. Como dice el Papa Francisco, repito una vez más, no se dialoga con el mal. Muy bien, regresemos otra vez en feedback. Entonces, David, ¿por qué entonces ganó? La respuesta ya está dicha. David ganó porque él no entró en el terreno, en el campo de Goliat. Dice David, tú vienes a mí con espada y jabalina. Imagínense ustedes. ¿Por qué digo yo, por qué estoy diciendo de que David no entró en ese terreno? Porque, como ya lo indica Saúl, dice, tú no puedes ir a pelear contra Goliat porque no eres más que un muchacho y él un hombre adestrado para la guerra desde su juventud. Como está cortado aquí el texto no lo entendemos mucho porque se estiraría mucho. Pero uno si lee el texto concreto, uno ve que Saúl quería ponerle también las armaduras de él a David. Es decir, iban a tener un encuentro cuerpo a cuerpo con Goliat. Y entonces David dice, no, esto es muy pesado, esto me es incómodo, y se quita y no quiere usar la misma estrategia de guerra que está utilizando Goliat. Él se quiere sentir ligero, por eso es que es muy interesante, dice, cuando el filisteo comenzó a avanzar contra David, escuchen la expresión que dice, David corrió. En cambio Goliat tenía su macana aquí grandota, su espada y un montón de cosas, más la armadura que pesaba. Imagínense cuánto pesaba eso. Eso pesaba un montón. Entonces resulta que Goliat podía avanzar, pero pesadamente. Pie derecho, pie izquierdo, pie derecho, pie izquierdo, así despacio. En cambio David dice que corrió. Se siente ágil. Y entonces David no entra en el terreno en el que Goliat es experto. David va, como él mismo dice, tú vienes contra mí con espada y jabalina, yo voy con el poder de Yahvé a quien tú te has atrevido a insultar. Y hay una cosa muy interesante, y ese es un segundo aspecto que quiero subrayar. David, miren los casos opuestos. Saúl dice que Saúl era un hombre también grande. Era grande, Saúl era grande, pero él está asustado con el filisteo. En cambio David, chiquitito, él tiene mucho valor. No se atemorice tu corazón, dice, por ese filisteo, que tu siervo irá a pelear con él. Y entonces David no pone como digo, él no entra a pelear como lo haría el filisteo, sino él entra a pelear como él sabe. Y él se recuerda de Yahvé, como dice él. Voy a leer el texto. Dice, ¿dónde está? El Señor me ha librado de las garras del león y del oso, me librará también de manos de ese filisteo. Él se recuerda lo que Dios ha hecho por él y con él. Imagínense ustedes, como dirá un sacerdote que yo lo sigo también, lo que está dispuesto a hacer por sus ovejitas. David había peleado con animales feroces y los había vencido. Pero lo más importante es que él recuerda lo que Dios ha hecho por él, salvándolo de animales feroces. Y entonces le replica él al filisteo, tú vienes a mí con espada y jabalina, yo voy con el Señor de los ejércitos. Él no pone su confianza como en el caso de Saúl. Saúl está confiando en sí mismo. Lo mismo el filisteo. El filisteo confía en su poderoso brazo y en sus espadas. En cambio él confía en el Señor. Y entonces, como dirá el texto concreto, aquí está, como digo, fragmentado. Cuando David agarra la onda, pero no es de esas que los patojos estiran así, ¿no? Sino que es una cuestión que da vueltas así por los aires.
Entonces David pues agarra esas piedras que recoge en el río, que son redondas, y dice el texto que el Señor dirigió la piedra de tal manera que la piedra se le clava en el cráneo al filisteo, y ¡zas!, cae de bruces el filisteo, y entonces David se va, y resulta que como vuelvo a repetir, que el filisteo, él amenazó, pues yo voy a echar tu carne a las aves del cielo, a las bestias del campo, y resulta que fue David el que hizo eso. Entonces es muy interesante todo eso, ¿no? Porque David no confía, como les repito una vez más, no confía en sí mismo. Les dije, ojo con esa frase, porque esa frase es la que está haciendo también en la actualidad, ahora vamos a nuestra actualidad, de que la gente fracase y que los Goliaths nuestros nos están venciendo. Simple y sencillamente, ¿qué es lo que yo decía que me preocupa mucho? Espero no estirarme mucho porque ya se me fue el tiempo. A mí me da mucha tristeza de que en el tiempo actual la gente está muy atemorizada, como Saúl. La gente tiene miedo, la gente está atemorizada. ¿Dónde se percibe? En esas actitudes o expresiones que la mayoría tiene en la actualidad. No quiero vivir. Tengo un problema económico, mejor me muero. Mi marido me traicionó, siento que eso es más grande que yo, esa traición no lo puedo aguantar, mejor me muero, mejor me voy. La esposa lo traicionó, o la esposa ya no la quiere, no sé. Entonces el esposo puede decir, pues yo no aguanto esto me está angustiando, y la gente se quiere morir. Y no necesariamente gente grande, y eso es lo más dramático de esto que quiero decir, que es verdad que todo eso causa angustia, pero la gente se está dejando vencer por tantas realidades, y no solo gente grande, sino gente joven. Eso a mí me provoca, no sé, me da mucha tristeza, y yo busco qué hacer o qué decirles en el nombre del Señor para que recobren el aliento, porque los Goliaths de la actualidad están venciendo. ¿Y por qué? Pues creo que ya dije la respuesta. Porque nosotros estamos confiando en nosotros mismos, no estamos confiando en el Señor. Esa es una parte de la derrota. La otra parte es que nosotros entramos en el terreno del enemigo, del diablo. ¿Por qué? Porque uno se da cuenta, la gente, ¿qué es lo que hace en la actualidad? Hablemos, por ejemplo, de vocación. Cualquier tipo de vocación, ¿no? En el caso mío como sacerdote, en el caso de muchos de ustedes como casados, como matrimonio, y los jóvenes que están solteros, pues su soltería, y cómo dirigen su vida en el momento actual. No lo dirige la gente como poniendo su confianza en el Señor, sino lo dirige poniendo su confianza en sí mismos y poniendo su confianza en lo que el mundo dice. Y por eso mucho fracaso. Por ejemplo, yo sé que de pronto los voy a cansar porque lo he mencionado mucho en estos días. Por ejemplo, tanto fracaso en el matrimonio, ¿no? Los jóvenes se juntan nada más porque así lo hace la mayoría. Después sufren demasiado. ¿Por qué? Porque no quisieron confiar en el Señor, que les dice, capítulo 19 del libro de Mateo, cásense, dice el Señor. Dice también, Primera de Corintios, capítulo número 7, dice San Pablo, cásense. Segundo ejemplo, a la hora de que si, por ejemplo, si están casados, hagamos de cuenta que si se casaron, que no se llevaron solo así el uno al otro, sino a la hora, por ejemplo, de hacer crecer su familia. A la hora de la verdad, por ejemplo, la gente se deja llevar por lo que la sociedad hace, pues yo no voy a tener hijos, solo voy a tener uno o dos y después me opero, porque mucha pobreza, entonces, pues mejor no tengo hijos, mejor me opero, mejor utilizo pastillas o me inyecto, lo que sea. Es lo que hace la mayoría, ¿ven? Están confiando en sí mismos o lo que dicen por ahí. Y después, tal vez pueden disfrutar un ratito su vida cuando son medio jóvenes, pero después cuando ya la edad avanza, ¿verdad? Después les reprocha su misma naturaleza y les está causando mucho dolor. Después mueren en soledad,
¿Por qué? Porque confiaron en lo que la sociedad dice. En el caso tanto del varón como de la mujer, se están dejando llevar, hablando de la juventud, por ejemplo, de las modas de la soltería. Pues no me quiero casar porque es que qué horror, los hombres solo aquello piden nada más. Ya no hay hombres en este mundo que puedan ser fieles, dicen las mujeres, y se quedan solitas. Por lo pronto, de juventud, todavía pueden aguantar un poquito, pero después, repito una vez más, la naturaleza misma les reprocha por dentro y les exige su naturaleza ser madres o ser esposas, y entra una especie de desesperación en el caso de la mujer, más todavía que el varón. El varón pasa más o menos lo mismo, pero es un poquito menos, me atrevo a decir, pero el varón también pasa las mismas consecuencias si se dejó arrastrar por la moda de la soltería. Y así en muchos campos. Por ejemplo, si yo me dejo vencer por aquel Goliat que dice que uno puede tener felicidad y alegría con solo tener una gran casa, con superarme económicamente, ¿verdad? Tener una gran casa, tener carros, tener comodidades, tener pues también en la casa, no solo la casa grandota, sino tener también pues todos los servicios, ¿no? De cable, de no sé qué, y de no sé cuándo, de internet y todo eso. Si yo me dejo vencer por eso, después puedo fracasar como persona. Hay mucha gente exitosa económicamente hablando, después incluso se han suicidado porque eso les secó el alma, no hay con quien compartir la vida. Y eso, vea usted, ¿verdad? Hay bastantes ejemplos de gente famosa que se deja arrastrar por eso y terminan suicidándose, terminan muy mal. Y entonces a mí me preocupa todo eso porque esto está matando gente, es el Goliat del mundo. Fíjense que todo eso que he descrito ahorita con muchos ejemplos, hay un complot completamente todo eso para infundirle miedo a la gente. Es un complot, primero del demonio, y el demonio tristemente, o más bien el demonio astutamente, utiliza a gente muy concreta. Los grandes empresarios a nivel mundial que lanzan cosas a través de los grandes medios de comunicación, la televisión, la radio y hoy poderosamente la internet, para que la gente tenga miedo. Por ejemplo, aquí hay bastantes muchachas. ¿Por qué tiene miedo de contraer matrimonio con un muchacho? ¿Por qué? Y al revés, ¿por qué? Aquí también hay muchachos. ¿Por qué tiene miedo de contraer matrimonio ante la iglesia con una muchacha? Y lo que uno ve por debajo es el miedo. Si hablamos de las parejas, de casados, de esposos, ¿por qué tienen miedo de tener sus hijitos? Tienen un miedo que los paraliza. ¿Y acaso no fue eso lo que quiso hacer Goliat hoy también? Dice, escuchen bien como decía el texto. ¿Dónde está? Goliat, precedido por su escudero, se fue acercando a David. El filisteo se le quedó mirando, y cuando vio que era un joven rubio y de buena presencia, lo despreció y le dijo: ¿soy yo acaso un perro para que me salgas al encuentro con palos y piedras? David le contestó: no. Ven, le infundió miedo Goliat. ¿Soy acaso un perro para que vengas con esas tus cositas, pues? Y entonces David le contestó: no, eres peor que un perro. Y entonces dice: eres peor que un perro. Entonces Goliat lo maldijo en nombre de sus dioses y añadió: acércate, que yo le echaré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Infundir miedo. ¿Y acaso no es miedo a todo lo que ya dije? Miedo a casarme, miedo a casarme con un hombre, miedo a casarme con una mujer, miedo a tener hijos, miedo a la vida, que esa gente se quiere morir. Y entonces uno se da cuenta de que el demonio tiene sus estrategias y nosotros estamos siendo vencidos. Y para que nosotros venzamos es necesario
que no confiemos en nosotros mismos, por más que digan mensajitos por ahí, ¿no? El poder está en ti, tú puedes salir adelante. Desen cuenta, eso es lo que tanto se dice en todas partes, empresas, en anuncios televisivos, en anuncios de televisión, en anuncios de radio, en mensajitos de internet, en pequeños cortos de 3 segundos que pasan en los videos de YouTube. Tú puedes hacer, la fuerza está en ti. Falso. La fuerza está en ti. Siempre hay alguien más fuerte físicamente o mentalmente que uno. Por eso es que si uno pone su confianza en uno mismo, uno fracasa. Uno fracasa como mujer, uno fracasa como varón, uno fracasa como novio, fracasa como novia, fracasa como esposo, fracasa como esposa, fracasa como ser humano, en fin, uno encuentra el fracaso. David puso su confianza enteramente en Dios y encontró la victoria. Imagínense ustedes, una ondita en mano contra un gigante y lo vence. Pongamos nosotros nuestra confianza en Dios. Veamos toda nuestra realidad cuando nosotros nos dirigimos en nuestra vida, en sea lo que sea que hagamos. Por ejemplo, si yo soy muchacha, entonces yo dirijo mi vida según Dios, voy a tener un noviazgo según Dios, voy a casarme según Dios, voy a tener mis hijos según Dios, como me lo manda la fe, como me lo manda el Señor. Y entonces uno vence. No quiere decir que no haya problemas, no quiero decir eso. Pero uno vence a su Goliat. Ese era el nombre de nuestra homilía. ¿Quién es nuestro Goliat? Y podemos poner otro montón de cosas como nuestro Goliat. Por ejemplo, los varones, los que se han metido en el vicio, dice yo no puedo, pero ven, dice yo no puedo. No se trata de que uno pueda, se trata de que Cristo venza en uno. La gente que hoy ha entrado también en tantos vicios de droga, de alcohol y tantos vicios que hay, suele decir, esa es la frase que más se repite en todas las gentes, en todas las personas que tienen algún vicio, es que no puedo. Y es que no se trata de que uno pueda, se trata de que uno tiene que decir, con el Señor yo puedo. Ahí sí uno va a vencer. Esa es la clave y estos ojos lo han visto, yo se lo garantizo, estos ojos lo han visto. Gente que ha salido de tantas realidades pecaminosas, de vicios, ha salido adelante con la fuerza del Señor, han salido adelante. Yo lo he visto y doy, como decía Juan el domingo, ¿no? Yo doy testimonio de eso. Entonces, hermanos, pues pongamos nuestra plena confianza en el Señor y saldremos vencedores de cualquier realidad que nos vaya, o que más bien que nos esté atormentando. Uno va a ser victorioso como David.